Mm. Hola, hola. Bueno, eh, para la clase de hoy día vamos a resolver el segundo modelo de examen, que sería este, ¿no? Algo sencillo, yo creo que nos va a tardar unos 30 minutos, 30 40 minutos. ¿Ya? Perfecto. Vamos a abrir OneNote. Ya. Entonces, el primer ejercicio nos da un razonamiento lógico y nos pide que realicemos la demostración por diferentes métodos, ¿no? Algo que vimos en el anterior modelo de examen. Ahora, ya, algo que vimos en el anterior modelo de examen. Entonces, tenemos el razonamiento relativamente largo, relativamente sencillo, en el cual nosotros tenemos que representar este razonamiento como premisas, ¿no? Entonces, si podemos leer, nos dice aquí. Si realizo construcciones industriales, aquí ya se está hablando de algo, de un algo. Si realizo construcciones industriales, entonces, como dice entonces, hace referencia a un conectivo lógico condicional, estaré contribuyendo a las grandes industrias del país. Aquí ya se está hablando de una cosa, ¿no? Entonces, a la primera parte lo vamos a denotar con la premisa llamada P. A la segunda parte que habla sobre la contribución a grandes industrias se la denota como Q, ¿no? Aquí en el segundo párrafo, se podría decir párrafo, ¿no? Si contribuyo a las grandes industrias, aquí se está volviendo a repetir lo que se está hablando en este caso. Podemos denotarlo como Q. Entonces, conectivo lógico de condicional, no habrá, hacemos referencia a un no, es decir, una negación, habrá desempleo para los trabajadores. Ya como aquí se está hablando de algo nuevo, lo vamos a denotar como ERE, ¿no? Realizo construcciones industriales. Aquí se está hablando de lo que se habló en un principio de realizar construcciones industriales, o sea, P, y hace denotar a una conjunción. Y no hace denotar a una negación. Estaré contribuyendo a las grandes industrias del país. Todo esto hace referencia a Q, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? A Q. Por lo tanto, realizo construcciones industriales. ¿Dónde está? Por lo tanto, P, y no habrá desempleo para los trabajadores. Este conectivo lógico sería y una negación. Habrá desempleo para los trabajadores de la industria. Y todo esto hace referencia a R, ¿no? Entonces, en pocas palabras tenemos premisa uno, P entonces Q. Premisa 2, Q, entonces no R. Premisa 3, tenemos P y no Q. Y nos pide que demostremos. ¿Por qué les digo que demostremos? Porque aquí nos dice por lo tanto, ¿no? Por lo tanto va a pasar tal cosa. Entonces, este por lo tanto va a ser lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué queremos demostrar? P y no R. Queremos demostrar P y no R, ¿no? Perfecto.
Entonces tenemos tres premisas y tenemos una conclusión o demostración. Ahora nos pide que demostremos por tablas de verdad, por el método directo y por el método indirecto. Por tablas de verdad tendríamos que representarlo como una proposición. Y como nosotros representamos estas tres premisas como una sola proposición, uniéndolas mediante una conjunción. Entonces yo voy a anotar mi proposición principal para trabajar por el método de las tablas de verdad. Voy a agarrar la premisa 1, que es P entonces Q. La premisa 2, que es Q. Ay, perdón. Q entonces no R. La premisa 3, que es P y no Q. Y estas tres premisas las voy a unir mediante una conjunción. Conjunción, conjunción. Y lo que se encuentra afuera, vamos a meterlo como un condicional con lo que queremos demostrar. ¿Qué es lo que queremos demostrar? P y no R. Eso es lo que nos pide demostrar el ejercicio, ¿no? Entonces, ya representamos las premisas como una proposición compuesta, en la cual dentro del corchete tenemos las premisas 1, 2 y 3 unidas mediante una conjunción, y todas estas como antecedente del consecuente que queremos demostrar, que es lo que queremos demostrar, P y no R, ¿no? Entonces todo esto tenemos que representarlo en una tabla de verdad. P, Q y R van a ser 8. Ya, perfecto. Listo. Ajá. Bueno, a ver, voy a hacer unos cortecitos aquí, me voy a agarrar algo. Entonces tenemos aquí vamos a trabajar con P, con Q y con R. Vamos a trabajar igual con negación de Q, negación de R, y después vamos a trabajar con P, entonces Q, con Q, entonces no R, con P, P, uy, y no Q, ya, con esto se fue. Después vamos a trabajar con todo el corchete. Todo lo que está dentro del corchete. Y por último, vamos a agregar, y perdón si estoy tardando un poquito. Ya, ya está. Entonces, para resolver por el método de tabla de verdad,
tenemos que darle valores, ¿no? Asignarle valores, como sabemos. Entonces, aquí agregamos valores. Ya. Entonces, como son tres proposiciones, yo voy a trabajar con otras filas. 2 elevado a la 3 igual a 8, ¿no? Entonces, los primeros cuatro valores ya sabemos van a ser verdadero, 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 seguido de cuatro falsos. La segunda fila, bueno, segunda columna va a ser entre 2 y 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Uy, perdón, perdón. Ya, sigamos. R va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. No Q, al ser una negación, va a cambiar los valores de Q que tiene, entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y R lo mismo. En este caso va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y falso, verdadero. Sí, está. Ya, entonces, empezamos con la primera parte y de ahí nos vamos más arriba y arriba. P entonces Q, para que P entonces Q sea falso, tenemos que ubicar los valores en los cuales el primero sea verdadero, o sea, el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En este caso, para P, los primeros cuatro valores son verdaderos, entonces vamos a trabajar con estos primeros cuatro. Y para Q, dentro de estos cuatro valores verdaderos, tenemos que ubicar cuáles son falsos. En este caso serían el tercero y la cuarta fila. Entonces, solo estas dos filas cumplen para que P entonces sea falso. Entonces, aquí directamente ponemos falso y falso. Y lo demás, se podría decir que por lógica van a ser verdaderos. Ya. Y lo mismo hacemos para las siguientes proposiciones. Q entonces no eres, siendo Q el antecedente y no eres el consecuente, ¿no? Entonces nosotros ubicamos valores en los cuales primeramente Q sea verdadero y no eres sea falso. En este caso podemos ver, sería en la primera fila ya tenemos un valor falso. ¿Dónde más tenemos? Sería en la quinta fila, verdadero y falso. Y de ahí los demás van a ser verdaderos, por descarte. Eso quería decir. Ahora tenemos P y no Q. Para que una conjunción sea verdadera, sabemos que ambos tienen que ser verdaderos, ¿no? Entonces ubicamos valores en los cuales, o filas en las cuales ambos sean verdaderos. En este caso tenemos verdadero, sería la tercera fila, la cuarta fila, sí, solo sería la tercera y la cuarta. Entonces, verdadero y verdadero. Y por descarte, los demás serían falsos, ¿no? Falso, 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 falso. Ya. Ahora nos topamos con lo que se encuentra dentro del corchete, que si se dan cuenta son tres proposiciones unidas, todas por el mismo conectivo, que sería conjunción. Entonces, siguiéndonos de la regla de que en una conjunción, para que sea verdadero, todos sus términos tienen que ser verdaderos, podemos utilizar la misma lógica. Ya tenemos los valores de verdad de los tres paréntesis. Entonces nosotros tenemos que ubicar una fila en la cual esta sea verdadera. Pueden ver alguna fila que sea verdadera, los tres términos sean verdaderos, no hay, no existe. Siempre hay un falso por ahí metido. Entonces, como ninguno tiene los tres términos verdaderos, entonces todas las filas acá van a ser falso. Falso, 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 falso y falso. Y ahora, el último paso es tomar en cuenta toda la proposición como una misma. En este caso, mediante el conectivo lógico condicional. ¿Ya?
Entonces, nosotros qué vamos a hacer, como sabemos que para que una condicional tiene que cumplir verdadero el antecedente y falso el consecuente para que esto sea falso, nosotros nos estamos dando cuenta que el antecedente todos los valores son falsos, ¿no? Lo cual no cumple esto, verdadero, o sea, toda esta primera fila que representa el antecedente va a ser falso. Por ende, si todo el antecedente es falso, no se cumple esta reglita. Entonces, si no se cumple esto para cualquiera, para todas las filas, si no se cumple ni un solo caso, entonces directamente podemos decir que todo es verdadero, ¿no? Por descarte se podría decir. Y por solamente descarte. ¿Ya? Entonces, si todo le sale verdadero, ya pueden decir que por el método de tablas de verdad le salió verdadero o tautología. Bien sencillo ese tipo de ejercicio. La cosa es no chiparse con los términos, ¿no? O con las leyes. Ya. Ahora después nos dice por el método directo. Como es por el método directo, aquí vamos a trabajar con premisas. Porque el método directo hace referencia a inferencia lógica. Y ya. Esto sería A. Aquí sería B. Ya. Entonces, método directo es que nosotros, con todas las premisas que nos dio, tenemos que llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, nosotros utilizando el conocimiento que tenemos de inferencia lógica, vamos a utilizar leyes de inferencia lógica, ¿no? Entonces, lo primordial siempre va a ser identificar qué es lo que queremos encontrar. En este caso, queremos encontrar P y negación de R, que esto representa una conjunción. Y nosotros sabemos que una conjunción, nosotros solamente necesitamos los términos por separado. ¿Ya? Entonces necesitamos llegar a P y necesitamos llegar a R para después unirlos mediante el conectivo lógico de la conjunción y tener lo que queremos, que sería P y no R, ¿no? Entonces tenemos que conseguir P y tenemos que conseguir negación de R. Ahora, el primer paso que tomamos en cuenta es en la premisa número 3. Si se dan cuenta, tenemos P y no Q, siendo P, ¿cómo se podría decir? Eh, eh, ya, siendo P, eh, ¿qué decía? Ah, ya, bueno, la premisa 3 se puede separar. ¿Por qué? Porque está con una conjunción. Entonces yo puedo utilizar la ley de la conjunción para tener solamente P. En este caso, se llama simplificación de la premisa número 3. Y ahora, con la premisa P suelta, ya así suelta, nosotros lo que hacemos es ver que P representa el antecedente de la premisa número 1. Entonces, como tenemos el antecedente y estamos afirmando el antecedente, entonces, ¿qué podemos hacer? Afirmar el consecuente. Esto se le conoce como ley de modus ponendo ponens, utilizando la premisa 1 y la premisa 4. Y aplicamos lo mismo, ¿no? Como tenemos Q aquí y aquí también tenemos Q como un antecedente, entonces, si tenemos el antecedente y aquí se está afirmando el antecedente, entonces podemos afirmar el consecuente, ¿no? Eso es lo que se le llama como modus ponendo ponens. Afirmando, yo afirmo. 2,5. Perfecto. Ahora, ya casi acabando, si se dan cuenta, ya tenemos P y ya tenemos no R, que es lo que queríamos conseguir, ¿no? Entonces lo último es unirlos.
mediante una conjunción. Ya, esta ley se la conoce literalmente como conjunción, ¿no? 4 con 6, y ahí, y ahí acaba. Demostrado por el método directo el ejercicio, ¿no? Y ahí ya tienen 10 puntos más. Ahora, nos piden igual demostrarlo por el método indirecto. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo era el método indirecto. Voy a agarrar todo esto otra vez. El método indirecto nos decía que nosotros vamos a negar el consecuente, no, negar lo que queremos encontrar y tomarlo como una premisa. En este caso, si nosotros negamos todo esto, va a pasar a ser negación de P y no R, ¿no? Lo cual es equivalente a no P o R. Ya si ingresamos este signo de negación adentro, P cambia de valor y R cambia de valor y el conectivo lógico igual cambia de valor. Entonces nosotros vamos a ingresar esta premisa, bueno, esta proposición como una nueva premisa. Ya no vamos a tener tres premisas, vamos a tener cuatro premisas iniciales, se podría decir, ¿no? P o R. Ya. Entonces, con estas cuatro premisas, el objetivo es llegar a una negación. ¿A cuál negación? Nosotros a un valor de falso, se podría decir, ¿no? Entonces, podemos trabajar de la misma forma y llegar al mismo resultado. Entonces, ¿cómo trabajamos? Inciso 5, vamos a utilizar la premisa 3 y vamos a separar P, ¿ya? Vamos a separar la premisa P. Entonces, con P, nosotros se podría llamar simplificación de la premisa 3. Con el valor de P, vamos a ingresarlo en la premisa número 4. ¿Cómo? ¿De qué forma? Utilizando la ley MTP, en la cual si yo niego una de estas dos opciones, puedo afirmar la otra opción. En este caso, estoy negando, porque aquí tengo la contraparte de P, estoy negando P, por ende yo voy a poder afirmar R, ¿no? Sencillo. Y ahora, teniendo la negación de R, bueno, la negación del consecuente de la premisa número 2, que en este caso es no R, el consecuente de la premisa 2 es no R, y tenemos R, entonces nosotros podemos tener la negación del antecedente. ¿Y cuál es nuestro antecedente? Q. ¿Cuál sería la negación de Q? No Q, ¿no? A ver, aquí lo voy a poner con nombre de ley, MTP. Premisa número, ¿dónde estaba aquí? 4,5. Y aquí igual utilizamos MTT o modus tollendo tollens de la premisa 2 con la 6. Número 8, lo que vamos a hacer es, ya, como ya tenemos no Q, lo que podemos hacer es aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos no Q. Ah, ya. Entonces, nos ubicamos en la premisa número 1. Tenemos el consecuente negado de Q. Entonces nosotros vamos a poder tener el antecedente igual negado. Por la misma fórmula, la misma ley, MTT. Entonces, premisa 1 con la premisa 7 y ya. Ahora, si se dan cuenta, tenemos P y tenemos no P, lo cual es incongruente, ¿no? Porque no puede existir como premisa valores negados entre sí. Entonces, si nosotros unimos P y no P mediante una conjunción,
usando la premisa 5 y la 8, nosotros llegamos a un valor conocido como falso, ¿no? Y eso es a lo que queremos llegar, a una falsedad. Eso es el método indirecto, ¿no? Negar lo que queremos demostrar para demostrar que no se puede negar eso, se podría decir. No, no se puede resolverlo negándolo lo que queremos demostrar. Bueno, de cierta forma es así, ¿no? Eso sería el ejercicio número 1. ¿Ya? Ahora el ejercicio número 2 es de circuitos. Bastante sencillo. Entonces, nosotros vamos a agarrar este circuito, vamos a leer y vamos a ver de qué trata. Es un ejercicio usual del ingeniero. Ya le gusta trabajar con dinero. Entonces, nos dice un chorizango de tal cosa que inicialmente tiene 9 edificios. Algo de construir, ¿no? Y se les da un circuito lógico. Nos piden el costo inicial de los materiales del megaproyecto de construcción de edificios, que representa 10 puntitos, y el nuevo diseño de materiales a usar, su costo y el ahorro generado para la empresa. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que nosotros, a través de este circuito lógico, tenemos que saber con estos datos, los datos que nos da aquí en esta pequeña tablita, cuánto nos cuesta de plata, y en el inciso B nos pide que simplifiquemos el circuito y averigüemos cuánto se está ahorrando, ¿no? Entonces, lo primero vamos a averiguar cuánto tenemos, cuánto nos cuesta, contando, ¿no? Para P, para valores de P sencillos, P para P, en este caso tenemos solamente una P, va a ser 1500, ¿no? Para Q, ya cuántos valores de Q tenemos, tenemos uno, tenemos dos, solamente dos. Q vale 2500, entonces voy a tener 5000 de gasto. Para R, ¿cuántos valores de R tengo? Solo uno, voy a tener 3000 de gasto. QR, ¿no? Para no P, ¿cuántos valores de P tengo? Uno, 2, 3. 3 valores. Por 800. Esto es 2400, ¿no? Y para no Q, ¿cuántos valores tengo? Tengo uno. Uno nomás, ¿no? Es solo uno. Entonces no Q sería 1200. Entonces, 1200 por 2400, 3600 más 3000, 6600 más 5000, 11600 más 1500, 11600, 12600, 13100. Se gasta en este megaproyecto 13100 bolivianos, ¿no? Entonces, ese es mi costo inicial, se podría decir. Vamos a trabajar con el costo inicial igual 13100 bolivianos. Ahí ya tienen 10 puntos. Sencillísimo. Ahora nos piden de simplificar este circuito y saber cuánto es el ahorro y cuánto se va a gastar. Entonces, para simplificar, primeramente tenemos que representar este circuito de manera proposicional, ¿no? Como una proposición compuesta. Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde la parte más chiquitita que veamos dentro del circuito, que en este caso serían estas dos pequeñas partes, ir avanzando hasta la parte más grande, que sería todo el circuito. Entonces, como solo tiene dos términos, los agrupamos. Como están en paralelo, entonces, ¿cuál es el conectivo lógico que representa el paralelo? La disyunción, ¿no? Entonces sería Q o no P. Lo mismo para la otra parte, no Q o no P. Unidos mediante una conjunción, o sea, unidos en serie. Corchete
corchete. Y ahora, toda la parte de arriba está unida mediante una disyunción. O sea, está de manera paralela a la parte de abajo, ¿no? Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. ¿De qué manera están unidos? En serie. Entonces tenemos P, Q y R unidos en serie. Todo esto entre llaves unidos de manera en serie igual, por eso disyunción, a no P conectado de manera paralela a no Q o a Q. Entonces tenemos esta proposición y vamos a trabajar con esto. Entonces hay que utilizar las leyes de simplificación que conocemos. ¿Cuáles son esas leyes? Morgan, distributiva, absorción por X, etc. ¿No? Entonces, yo analizando este primer corchete me doy cuenta que tenemos no P en ambos términos, ¿no? Entonces yo puedo, se podría decir sacar factor común, como lo hacen en cálculo, de lo cual tienen, vamos a tener no P o unido del conectivo que está dentro y que vamos a tener dentro del paréntesis lo que sobra, ¿no? Que sería Q, el conectivo lógico, y la otra parte que sería no Q. Y lo demás copiamos. Ya. Ahora, Q y no Q sabemos que es una contraposición. Es decir, que al unir yo Q y no Q, que voy a tener un valor de falso. Ahí se simplifica. P y Q. R. Aquí igual. Ya. Ahora, seguimos. Negación de P o falso, conectivo lógico de disyunción, con un valor de falso nos va a dar siempre la proposición inicial, que sería en este caso no P. ¿Por qué? Porque cualquier valor unido mediante una disyunción a un valor de falso siempre va a dar lo mismo que la proposición que está al lado. Entonces tenemos no P o P y Q y R. Ahora, vean aquí. Tenemos un conectivo de disyunción y un conectivo de conjunción. Tenemos la proposición que se repite tanto afuera como adentro, solamente que uno de esos dos está con signo cambiado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es la ley de Podesky. Se va a mantener esta proposición con este conectivo lógico, no P o, y va a absorber todas las proposiciones que queden sin tomar en cuenta la P, porque la P ya la estamos agregando aquí, ¿no? Entonces vamos a tener Q, conectivo lógico O y R. Ya. Después nos va a quedar no P o Q. No, perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos queda? Ya, tenemos que seguir simplificando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a simplificar? Ingresando todas estas proposiciones a cada una de estas. ¿Cómo se puede? Ah, ya. Puedo sacar factor común, ¿no? Voy a sacar no P y voy a tener que me va a quedar Q y Q y R, ¿ya? Y Q va a ser lo mismo que decir Q.
Q y R. Y ahí queda, simplificado. Ahora, no les dije las leyes que se utilizó, así que vamos a escribirlas aquí a un ladito. En la primera parte lo que hicimos fue una ley distributiva. En la segunda parte lo que utilizamos fue la ley de complemento. En la tercera fila utilizamos la ley de identidad. En la cuarta utilizamos lo que se le conoce como ley de Podolsky. Aquí utilizamos la ley distributiva otra vez. Y aquí utilizamos idempotencia. Listo. Estas son las leyes que se utilizaron en la simplificación. Ahora nos pide que lo grafiquemos, ¿no? Entonces nosotros lo graficamos. Desde el paréntesis más pequeño, que sería Q y R, entonces sería Q unido con una conjunción, entonces va a ser en serie, Q y R, o, es decir, están unidos en paralelo con OP. Ahí está. Perfecto. Ya. Y ahí está, simplificado. ¿Y cuánto vale Q, R y no P? No P vale 800. R vale 3000. Entonces aquí escribimos. No P vale 300. No. No P vale 800. R vale 3000. Y Q vale 2500. Lo cual nos da 6300. Entonces, nuestro costo final es 6300. Entonces, nuestro ahorro va a ser igual a 13100 menos 6300, lo cual nos da 6800, pero no, sí, 6800. Ya está. Entonces ya tenemos el diseño de materiales a usar, que sería el circuito, el costo, que sería 6300, y el ahorro generado para la empresa, que sería de 6800. También tenemos el costo inicial, que aquí sería 13100, y ya. Y este es el ejercicio 2. Ahí tienen ya 40 puntos. Sencillísimo. Ahora el 3 es hasta incluso más rápido, se podría decir, hacer. Entonces, nos vamos aquí, nos situamos. Nos dice, determine la validez o no del siguiente razonamiento lógico. Esto ya lo hicimos en el ejercicio número 1, pero lo vamos a volver a hacer. Nos dan un razonamiento y nos piden que determinemos si es válido o no. Entonces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Darle sentido y valor a lo que se está hablando, ¿no? Y aquí se está hablando de qué cosa. Si practico cada semana, practicar cada semana le vamos a llamar P. Y aquí se está hablando y realizo mis prácticas profesionales, esto le vamos a llamar como Q. Aquí se está hablando ya de una cosa. Entonces, aquí se está diciendo, entonces va a pasar algo, ¿no? Llegaré a ser un excelente ingeniero. Entonces, llegar a ser un excelente ingeniero lo vamos a llamar como R. Entonces, si practico cada semana, P.
Si realizo mis prácticas profesionales, Q. Si llego a ser un ingeniero excelente, R, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está volviendo a tomar en cuenta el tema de ser ingeniero excelente, entonces sería R. Entonces, diseñaré grandes proyectos para la ciudad. Esto es algo nuevo, entonces lo vamos a tomar como S, como valor de S, ¿ya? Si diseño grandes proyectos para la ciudad, aquí ya se está repitiendo S, y encuentro quien los financie, y T, le pongo, y encuentro quien los financie, aquí está cerrando un paréntesis porque tiene una coma, entonces podré construir mega construcciones. Podré construir mega construcciones, lo cual lo vamos a denotar como U. Y aquí me dice encuentro quien los financie, que esto ya sabemos que es T. Por lo tanto, si no, si negación de N, si no voy a hacer P, va, si no voy a construir mega construcciones, lo cual sería, si no voy a hacer U, entonces querrá decir que no practiqué cada semana, que no hice P o no realicé mis prácticas profesionales o no hice Q. No, y ahí vamos armando. Entonces, como primera premisa que vamos a tener lo que copiamos, ¿no? Lo que hicimos. ¿Y qué se habló? Si practico cada semana, si pasa P y pasa Q, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar R, ¿no? Después, como segunda premisa, si llego a ser excelente ingeniero, si pasa R, entonces va a pasar S, ¿no? De aquí, número 3. Si pasa S y T, es decir, si diseño grandes proyectos y encuentro quien los financie, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces podré construir mega construcciones. Entonces, 4 nos dice que encuentra quien los financie. Encuentro quien los financie. Entonces sería T. Si encuentro quien los financie, y ya. Por lo tanto, cuando nos dice por lo tanto, representa lo que queremos encontrar, ¿no? Que en este caso va a ser que queremos encontrar. Queremos encontrar negación de U. Entonces, no P o no Q. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicio de una manera sencilla y rápida? Utilizando el método condicional. ¿Qué es el método condicional y cuándo lo puedo utilizar? El método condicional se utiliza siempre y cuando queramos demostrar una premisa, bueno, una proposición que tenga como conectivo principal una implicación o un conectivo condicional entre medio. ¿Y cómo se utiliza? De la siguiente manera, ¿no? Nosotros vamos a tomar el antecedente. ¿Cuál sería el antecedente? Sería negación de U como una nueva premisa, con el objetivo de llegar al consecuente. ¿Y cuál es mi consecuente? No P, no Q. ¿Ya? Entonces, con esta quinta premisa y las anteriores premisas, yo tengo que llegar a no P o no Q. Eso se lo conoce como el método condicional. A través del antecedente yo voy a llegar al consecuente. Perfecto. Entonces, teniendo no U, ¿qué voy a lograr? ¿Qué sabemos con no U? No U representa el consecuente de la premisa número 3. Solamente que aquí el consecuente es solamente U. Entonces aquí tengo la negación del consecuente, ¿no? Entonces, si yo llego a negar el consecuente, yo voy a poder llegar a negar el antecedente. ¿Y cuál es mi antecedente? S y T.
Negación de S y T es lo mismo que decir no S o no T. ¿No? Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Si se dan cuenta, aquí tengo T en la premisa número 4. Y en las dos opciones que tengo entre S y no T, entre no S y no T, tengo aquí T solito como positivo, digamos, se podría decir, ¿no? Entonces, si yo tengo la parte contraria de una de estas dos partes, entonces yo puedo copiar la otra parte tal cual está. Es como elegir entre dos opciones. Ya aquí te estoy dando la opción no S y la opción no T. Pero te estoy diciendo, mira, ya existe la opción T. Ya no puedes elegir no T. Te queda nomás elegir no S. Esa es la ley de modus tollendo pons. Esto lo voy a anotar. De la premisa número 3. La 3 es la 3, no, es la 4 con la 6. Aquí utilizamos MTT de la premisa número 3 con la 5. Ya. Y aquí la 8. En la 8, ¿qué podemos hacer? Como tenemos no S, ¿qué representa no S? Representa el consecuente. ¿Cuál consecuente? De R. Entonces, perdón, me está doliendo la garganta. Ya. Entonces, como ya tenemos la negación de un consecuente, ¿qué podemos hacer? Negar el antecedente utilizando la misma ley, MTT. ¿Qué ley, qué premisas utilizamos? La 2 y la 7. 2 y 7. Ya. Y ahora, negación de R igual representa el consecuente de la premisa número 1. Entonces, si yo niego el consecuente, ¿qué voy a poder hacer? Voy a negar el antecedente. ¿Y cuál va a ser mi negación? Va a ser negación de P y Q, lo cual es equivalente a no P o no Q. Y si se dan cuenta, todo esto es lo mismo que lo que queríamos encontrar. Negación de P o no Q. Y ya está. Si ustedes llegan a esto, ya el ejercicio acabó y ya lo demostraron por el método condicional. Ahí muere. ¿Preguntas, consultas? ¿Quieren que vuelva a repetir algo?